¿Están listos para recibir esta palabra? El pueblo caminó extraviado por el desierto, vagando en soledad, sin rumbo, sin encontrar una ciudad donde poder habitar. Tenían hambre, sentían sed, y su alma se debilitaba dentro de ellos. Pero en medio de su angustia clamaron al Señor, y Él los escuchó. Los liberó de su aflicción y los condujo por un camino recto, hasta llevarlos a una tierra habitable. Por eso, alabemos la misericordia del Señor y sus maravillas hacia la humanidad, porque Él sacia el alma del necesitado y llena de bien el corazón hambriento. Digan conmigo: ni clamaron a Dios. Repitan conmigo: ni clamaron al Señor, y Él los libró de su angustia. Ahora acompáñenme brevemente al libro de los Hechos, capítulo 12. Veamos lo que dice la palabra de Dios. En aquel tiempo el rey Herodes comenzó a perseguir a algunos de los creyentes de la iglesia. Mandó ejecutar con espada a Jacobo, hermano de Juan, y al ver que esto complacía a los judíos, ordenó arrestar también a Pedro. Era el tiempo de la fiesta de los panes sin levadura, y después de arrestarlo, Herodes mandó a encerrar a Pedro en prisión, poniéndolo bajo la vigilancia de 4 grupos de soldados, para asegurarse de que no escapara. Su intención era presentarlo ante el pueblo una vez terminada la Pascua. Así que Pedro permanecía en la cárcel. Pero la iglesia no se quedó quieta. La iglesia oraba sin cesar a Dios por él. Dale un aplauso al Señor, porque el poder de la oración mueve lo que parece imposible. Y quiero decirle a todos los que están aquí y a los que me escuchan a través de las redes: nunca subestimen el poder de una oración constante. La Biblia está llena de ejemplos que muestran cómo Dios extiende su mano a favor de quienes claman con fe. Pero hay algo que debemos entender. Bien, Dios no actúa donde no es buscado. Él no se manifiesta donde no hay oración, donde no hay fe, donde no hay obediencia. Mucha gente tiene una idea equivocada, piensan que Dios los visitará simplemente porque lo necesitan. Pero eso no es así. Dios no responde solo a la necesidad, Él responde al corazón que lo busca. Tenemos que sacar de nuestra mente esa creencia de que el solo hecho de necesitarlo es suficiente. Dios se manifiesta cuando hay clamor, cuando hay fe y cuando hay una relación viva con Él. Dios no se presenta en nuestra vida solo porque lo necesitemos. Él no se manifiesta simplemente porque haya carencia o dolor. Dios no sana solo porque haya enfermedad, ni prospera a alguien solo porque esté en escasez. Dios no responde a la necesidad. Dios responde a la fe. Él actúa cuando hay obediencia, cuando hay búsqueda sincera, cuando hay oración verdadera. Sé que lo que digo puede sonar diferente, incluso contrario a lo que muchos piensan dentro de la religión. Pero esta es la verdad espiritual. Si Dios respondiera únicamente a la necesidad, entonces su presencia estaría en los hospitales, no en las iglesias. Él no se mueve por lástima, sino por fe. No se manifiesta por compasión humana, sino por conexión divina. Dios no responde a lo que necesito, responde a lo que creo. Responde a mi búsqueda, a mi oración, a mi obediencia. Y hay muchísimos ejemplos en la Biblia que respaldan esto. Podríamos pasar todo el día mencionándolos, pero basta con uno para entenderlo en Israel, en Egipto. El pueblo vivió más de 400 años en opresión, cargando el peso de la esclavitud. Y durante todo ese tiempo, Dios no intervino. Pero en Éxodo, capítulo 1 y 2, la Escritura dice algo poderoso: y el pueblo clamó a Dios. Why few sentences? Solo entonces que Dios escuchó su clamor y comenzó a obrar. Y cuando el pueblo clamó a Dios, el Señor levantó a Moisés. Porque Dios siempre responde al clamor y a la oración sincera. Cuando leemos el libro de Jueces, capítulo 7, vemos otro ejemplo claro. Durante 7 años, los madianitas oprimieron a Israel. El pueblo vivía escondido en cuevas, refugiándose para no ser destruido. Aquel ejército enemigo devastaba la nación, robaba sus cosechas, su ganado y todo lo que tenían, hasta que Israel terminó en una pobreza extrema. Y aunque Dios veía todo lo que ocurría, no intervino de inmediato. El Señor era consciente de su sufrimiento, pero no actuó solo porque eran su pueblo, ni porque lo necesitaban. La Biblia muestra claramente un cambio en la historia cuando dice: pero ellos buscaron a Dios. Fue entonces cuando clamaron al Señor que Él respondió. Primero envió a un profeta, que trajo palabra para corregir y alinear el corazón del pueblo. Después vino el ángel del Señor, y tras la visita del ángel, se levantó Gedeón, el instrumento que Dios usó para liberar a Israel. ¿Ves el orden divino? Primero hubo clamor, luego vino la palabra profética, después la presencia del ángel, y finalmente, la liberación. Todo lo que sucedió fue consecuencia de una cosa: el pueblo decidió clamar a Dios. El resultado de que el profeta llegara a Israel fue consecuencia directa del clamor del pueblo. Y eso es exactamente lo que quiero que entiendas hoy. No importa cuán grande sea tu necesidad o cuán difícil sea la situación en tu matrimonio, en tu hogar o en tu vida, eso por sí solo no mueve la mano de Dios. Tus problemas no son lo que activa el poder divino. No es tu desesperación la que llama la atención del cielo. Lo que hace que Dios intervenga, lo que hace que su presencia se manifieste,
Es cuando tú doblas tus rodillas y le hablas con todo tu corazón, con toda tu fe y con toda tu fuerza. Ahí es cuando el cielo se abre. Ahí es cuando Dios extiende su mano para levantarte, sanarte, restaurarte y sacarte de la sequía espiritual o emocional en la que te encuentras. Dios desea ayudarte. Su corazón anhela verte de pie, sacarte del pozo donde caíste y colocar tus pies sobre roca firme. El deseo de Dios es bendecirte, pero Él no actuará hasta que tú lo busques. Él no se moverá hasta que tu clamor suba delante de Él, aun siendo Israel un pueblo escogido desde la antigüedad. Dios no intervino mientras ellos solo sufrían o se lamentaban. Dios se manifestó cuando ellos lo hicieron parte de su historia, cuando decidieron volver su mirada hacia Él. Y lo mismo sucede contigo. Dios no entra donde no es invitado, pero cuando lo buscas, cuando clamas, Él responde. Hace un par de días estuve leyendo este salmo y hubo una parte que realmente me impactó. Este pasaje es tan fascinante porque describe el recorrido de Israel por el desierto, sus pruebas, su hambre, su sed y su sensación de estar completamente perdidos. Y mientras lo meditaba, pensé en cuántas veces nosotros vivimos exactamente lo mismo. Hay momentos en la vida en los que no sabemos hacia dónde ir, ni qué decisión tomar. Nos sentimos sin dirección, sin propósito, sin una salida clara. Nos abruma la presión, nos hunde la tristeza, la decepción, el desánimo o incluso la depresión. Y es ahí cuando este versículo cobra vida. Anduvieron perdidos por el desierto, porque muchos hoy están caminando así, perdidos entre decisiones difíciles, entre problemas familiares, entre negocios que no avanzan, entre relaciones que se desmoronan. Hay quienes no saben cómo reaccionar, qué camino elegir o qué palabra decir. Y en medio de esa confusión le decimos adiós al Señor. ¿Qué hago? Y la respuesta está justamente ahí. En el mismo salmo estuvieron perdidos. Como ti ahora anduvieron por la soledad, tal como tú te sientes hoy, sin rumbo, sin dirección, sin un camino claro, sin un lugar donde establecerse, hambrientos, sedientos, con el alma agotada y el corazón sin fuerzas para seguir. Pero justo en medio de ese caos interior, en medio de la desesperación y la confusión, la Escritura dice algo poderoso. Entonces clamaron al Señor en su angustia, y fue en ese momento, no antes, no después, que Dios los escuchó y los libró de todas sus aflicciones. Ese es el mensaje que quiero dejarte hoy. Hay un Dios en los cielos que está esperando oír tu clamor para moverse a tu favor. Mi Dios no está distante. Mi Dios escucha cuando yo le hablo, cuando me acerco a Él en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Así que hoy vine a recordarte, no tienes por qué seguir perdido. No tienes que continuar sin dirección, porque Dios puede guiarte si tan solo decides clamar a Él.